futbolistas y te prometieron que entrenando físicamente extra el club ibas a llegar a ser profesional. O incluso siendo ya profesional te prometieron que ibas a tener más minutos o que no te ibas a lesionar, déjame decirte que te mintieron, que te engañaron. Y la realidad es que hay mucho más allá aparte de la preparación física. Sí, ponerse más fuerte que el vinagre es importante, sin duda, a eso me dedico y soy el tío que se encarga de poner fuerte a más de 900 futbolistas dentro del programa FFR. Pero también hay que ser conscientes que el rendimiento físico va de la mano de la nutrición, va de la mano del entrenamiento mental, de la salud mental, de la psicología deportiva, va de la mano del análisis táctico, del conocimiento profundo del fútbol y también va de la mano de las relaciones y de los contactos. Son 4 pilares los que te permiten llegar a ser profesional, los que te permiten ser profesional y alargar tu carrera, los que te van a permitir de alguna manera u otra que realmente puedas vivir del fútbol, que puedas ganar del fútbol, que puedas jugar muchos minutos, que no tengas lesiones, que seas regular. Por eso es este vídeo de hoy, porque quiero que conozcas todo el ecosistema del programa FFR. Porque dentro del programa FFR no nos dedicamos simplemente a entrenar a los futbolistas, los ayudamos en todas las facetas, en todas las áreas. Por eso hoy vais a ver cómo es una de nuestras masterclass dentro del programa FFR. Hoy viene Miguel Ángel. Miguel Ángel es un especialista en nutrición para futbolistas con el que ya llevamos trabajando prácticamente unos 3 años, tanto en un formato online como en nuestros eventos presenciales. Hoy Miguel Ángel va a estar dando una masterclass a nuestros futbolistas. Vas a ver cómo no se guarda nada, cómo les educa, cómo les enseña, cómo les ayuda, cómo les corrige para optimizar su nutrición durante toda la temporada. Espero que te guste esta clase, la tienes gratuita, siempre digo, es como mirar a través de la mirilla del programa FFR. Disfrútala, incluso si tienes dudas o preguntas, déjalas en los comentarios de este vídeo, que cuando encontremos un hueco, seguro que Miguel Ángel viene y la responde. Así que nos vemos al final del vídeo. Bueno, comunidad FFR, por aquí una vez más, una charla con un eterno conocido de la casa, Miguel Ángel, así que no voy a darle presentaciones ni más, como siempre nos tiene acostumbrados, siempre llegando sobre fin de mes, su charlita de 30 a 40 minutos, misma dinámica de siempre, aprovechemos, hagamos preguntas en el chat y siempre Miguel se queda los últimos minutitos contestando y aprovechando a los que sí realmente se conectan y aprovechan este tiempo de conectarse a resolver algunas preguntas, como recién yo le hacía algunas preguntas mías personales, que también lo aprovecho cuando me toca a mí darle la bienvenida. Así que, Miguel, bienvenido una vez más. Muy bien, chicos, muy bien. Muchas gracias, Fer, por estar por aquí hoy. Gracias, Dani, como se ve, por la invitación. Y bueno, pues un mes más para comentar aspectos clave. En este caso, estamos en una fase, al menos aquí en España, crítica en relación a, evidentemente, el avance de la temporada. Y pues bueno, siempre me gusta. Como siempre en las charlas he comentado, hay que periodizar mucho el consumo de nutrientes, calorías, utilización de suplementación en base a las necesidades del propio cuerpo según la etapa en la que lo encontremos. Por ejemplo, ahora, pues yo, por ejemplo, con los jugadores estoy retirando algunos suplementos y estamos incorporando otros para favorecer pues, procesos de recuperación, sobre todo más focalizándonos, perdón, en el proceso de recuperación. Entonces, hoy la charla va a ser muy breve, vamos a tocar siete puntos en los que la charla se llama ¿Cómo mantener el rendimiento cuando más importa? Y más aún en las semanas clave. Las semanas clave ya sabemos que al final, si tú, por ejemplo, estás viendo hoy la charla y estás a inicio de temporada o a mitad de temporada, pues quizá a lo mejor hay cositas que no es que no valiesen, pero a lo mejor no sería lo más interesante. Ahora, si esto lo ves, perdón, si esto lo ves en una fase ya más final de la temporada, en el que quedan 6, 8 jornadas, pues evidentemente creo que sería muy interesante que aplicase de manera individualizada lo que voy a comentar aquí hoy. Así que, sin más entretenimiento, voy a compartir pantalla y le damos. Bien, me pongo pequeñito, presento, vale, momentín. Ahí se ve impecable. Perfecto, muy bien, gracias, Fer. Pues nada, chicos, comenzamos esta pequeña breve charla, pero contundente en cuanto a
conceptos en cuanto a capacidad de aplicar, que es lo que yo considero con mi humilde criterio lo más relevante en cuanto a la nutrición de un jugador en las fases finales, en las semanas clave de la temporada, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, en cuanto a la periodización, que yo la he llamado invisible, en relación a ajustar muchas veces lo que el jugador. A ver, a mí me gusta siempre dar información de lo que hago con mis jugadores. ¿Por qué? Porque al final me gusta que aprendáis. Me gusta que sean conscientes de lo que se está haciendo. Incluso eso también le da un conocimiento para que cuando el jugador, por las razones que sean, decida no seguir trabajando conmigo, sepa lo que se ha hecho en cada momento, él también se vea en el contexto de diferentes momentos que hemos vivido durante la temporada. Eh, Incluso hay veces que aunque son conocedores de lo que pasa, yo de manera un poco entre bambalinas, vamos a decir, hago pequeños ajustes para que tampoco se agobien demasiado, ¿vale? Y ahora os voy a explicar este contexto, ¿vale? Yo también soy partidario de que en esta semana, en estos momentos, no hagamos muchísimos cambios en la alimentación. Yo veo a muchos jugadores que, oye, solicitan información de mi programa, finalmente acceden a mi programa y, claro, vienen con muchas cosas que cambiar. Pues os decía que hay muchos jugadores que entran al programa con, pues eso, la necesidad de incorporar la alimentación en su preparación y cuando empieza a ver un poco el contexto del jugador, pues te das cuenta que hay que cambiar muchas cosas. Y dependiendo un poco de la fase en la que nos encontremos, como jugadores que, por ejemplo, me han entrado ahora, evidentemente cambiamos cosas, pero no cambiamos muchas cosas. Es decir, yo soy partidario de tocar dos, tres cosas y esas hacerlas a la perfección. Pero a la perfección es a la perfección, porque estamos en un momento del año en el que no nos podemos permitir fallar, no nos podemos permitir el que ya el cúmulo de entrenos, fatiga, cansancio físico, mental, estamos ya en un punto, hay muchos jugadores que esto lo padecen bastante y ya pues empiezan a normalizar de decir, bueno, pues ya hoy como esto, después del partido hago tal, cual. No, todo lo contrario, es que es todo lo contrario. Aquí hay cuando que echar la carne en el asador y ponerse foco absoluto, que nos queda muy poco y merece muchísimo la pena. Entonces, esas tres cosas que sabemos que nos están sentando bien, que estamos muy adheridos a ellas, que vemos que nos funciona, lo mantenemos y lo llevamos al siguiente nivel. Si podemos optimizar más, organización de la alimentación, incorporación de algún tipo de alimento que sé que a nivel digestivo me gusta dentro del espectro, por ejemplo, del consumo de carbohidratos, cualquier cosa, por pequeña que sea, la hacemos lo más perfecta posible. Entonces, aquí he querido también un poco resumir en tres apartados principales qué es eso de esa periodización invisible. Ajustes milimétricos en cuanto a la densidad energética, ¿vale? Según los minutos jugados. Bien, esto es un apartado muy importante que ya me habéis escuchado, si habéis visto mis charlas anteriores, sobre todo la del principio de una semana tipo en un jugador mío del programa, veréis que y lo he repetido en alguna ocasión también más, veréis que no siempre comen lo mismo, no siempre, y eso tiene que ser algo básico que debéis de empezar a aplicar, que no todos los jugadores, bueno, la inmensa mayoría no lo aplica. Y no solamente decir, bajo un poquito carbohidratos o bajo, no, porque a veces no se trata de bajar calorías o bajar carbohidratos. Se trata incluso de, que ahora lo veremos un poquito más adelante, algún pequeño spoiler de una cosa que va a decir, ostras, pero si me estás diciendo que, y me has dicho en otra ocasión, que si a lo mejor no entreno tanto, conviene quizá bajar un poco los carbohidratos o un poco las calorías. Sí, pero dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Ahora, y me adelanto, insisto, a esa diapositiva, veremos cómo hay días en los que no entrenamos pero por compensar a nivel energético la recuperación que va a necesitar el físico para que la siguiente semana se dé con garantía de rendimiento, podemos incluso incrementar y poner a nivel un día de descanso y un día de entrenamiento en cuanto a consumo de calorías, ¿vale? Ahora después lo veremos. Una cosa que también me fascina y me gusta bastante y suele dar muy buen resultado es ese uso estratégico de algunos snacks, vamos a decir, funcionales invisibles, que, bueno, un término un poco ambiguo y extraño, pero que viene muy bien para momentos en los que a lo mejor, pues no sé, nos aprieta un poco las ganas de comer dulce. Oye, pues mira, si yo hago un snack que para colmo me favorece ese proceso de recuperación post-entrenamiento o post-partido,
que me calme un poco la necesidad de dulce, pero que me aporte nutrientes y energía necesaria para atender a las demandas de mi cuerpo, lo pongo. Ese post-entrenamiento algo más ligero para que quizá a lo mejor si coincidiera que entrenamos, hacemos un post-entreno y a las 2 o 3 horas tenemos la cena, prefiero aligerar un poco ese post-entrenamiento que ya estamos en esa fase de recuperación para que a lo mejor en la cena podamos incluso aumentar un poquito más el consumo de calorías, de carbohidratos, de vegetales, de lo que sea que nos genere bienestar a nivel intestinal, satisfacción en cuanto a lo que vemos en el plato, cómo de conforme o no estamos con lo que estamos comiendo o no. Todo eso, si lo elevamos a un punto lo más positivo y lo más agradable posible, vamos a favorecer, por ejemplo, una mejor introducción a la fase de descanso, en este caso de dormir, ¿no? ¿Y eso cómo va a repercutirnos? Evidentemente en una mejor recuperación. Fijaos que son detalles que parecen chorradas, pero es que yo lo veo en el día a día con mis jugadores. Y ahora que estamos monitoreando con datos cómo se recupera o cómo descansa, por ejemplo, el jugador, yo me doy cuenta de esos pequeños añadidos, cómo repercuten en los datos, por ejemplo, de los dispositivos que utilizamos para monitorear todo esto, ¿vale? Así que eso, te digo, parece que no, pero tiene su aporte en momentos en los que, como digo, son pequeñas cosas, pero merece mucho la pena incluirlas. La manipulación de texturas, por ejemplo, y digestibilidad en semanas de fatiga acumulada, cuando estamos muy fatigados a nivel físico, a veces vemos que perdemos un poco el apetito, nos da pereza hacernos de comer, elegimos cualquier cosa por tal de comerme algo porque, a ver, necesito recuperarme, pero no me apetece hacerme ni esto ni esto, ¿vale? Pues vamos a intentar facilitarlo a través de ingestas que nutricionalmente sean adecuadas, pero que por textura, por cómo nos sientan, sean agradables. Eso, por ejemplo, yo lo veo mucho y los que estuviste en la pretemporada 2025 y también se repetirá en la 2026, todo lo que sea atractivo en cuanto a ingerir rápidamente después de un entrenamiento y tal, va a favorecer mucho esa inclusión de aquellos nutrientes que me interesa a mí como profesional, que mi jugador ingiera y que te debiera de interesar a ti como futbolista para empezar, por ejemplo, el proceso de recuperación. Ya sabéis que yo soy, si tengo que categorizar cuál es mi función dentro de las tantas en las que intervengo, en el proceso de recuperación es donde más me enfoco, porque sé que es el mejor resultado posible que un jugador puede obtener cuando tiene una planificación de alimentación bien estructurada, ¿vale? Ese factor diferencial, ese punto diferenciador, el jugador no siente, que esto es una cosa muy, muy relevante, no siente que está haciendo algo distinto, pero fisiológicamente sí. Es decir, si yo consigo, por ejemplo, como pasa con jugadores que me vienen reportando, oye Miguel Ángel, tal, me siento de esta manera en estos días de la semana, luego después pasan esos días y sí me siento un poquito mejor. Y yo me quedo pensando y digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos arrancando la semana con falta de sueño, porque a lo mejor el día por ejemplo, hemos jugado el domingo, esa noche hemos terminado el partido, hemos salido con el equipo, hemos comido una ingesta que no nos conviene ni a nivel digestivo ni nada de lo que tenga que ver a nivel de aporte de nutrientes para la recuperación. Y casualmente esa ingesta que es más hedónica, más de mente, más de me despejo, me relajo, me como una pizza post-entreno, no pasa nada, ya he terminado la semana, pero en cambio te hace dormir peor, ¿qué está pasando ahí? Pues automáticamente se reconfigura, por ejemplo, esa ingesta con algo del tipo que hemos hablado aquí para que el jugador vea de decir, bueno, tranquilo, no te preocupes. ¿Te apetece una pizza, tío? Pues mira, vamos a intentar quizá estas 2 semanas hacérnosla en casa. Vamos a hacer tal, 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 tal y cual. Se come su pizza, en su mente está el formato redondo de la masa con su tal, 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 pero está cuadrado en sus calorías y en sus macros. Le sigo dando lo que a él mentalmente le hace falta, pero a nivel digestivo, a nivel fisiológico, estamos atendiendo a las demandas de ese momento. Pequeños cambios, haciendo lo mismo prácticamente, pero que tiene una repercusión en la fisiología, en el comportamiento interno de nuestro cuerpo, mucho mejor. Y luego, evidentemente, consultamos los datos y decimos, ostras, mira, llevamos 3 semanas, 4 semanas con un mal reporte en ese aspecto, hemos cambiado esto, mejora la tasa de sueño, mejora la UFC, mejora las sensaciones y mejora un montón de parámetros. Ostras, hemos adelantado esa mejora de sensaciones 3 días, más de la mitad, o sea, la mitad de la semana. Brutal, ¿vale? ¿Y a qué me refiero también con esto?
Este jugador profesional, ¿vale? Le comentaba que nos encontramos en una fase en la que él venía de recuperarse de una lesión, empezó a tener minutos con un equipo, o sea, con una categoría inferior para que cogiese ritmo y después lo subieron evidentemente a su categoría normal, equipo normal, ¿no? Em, yo le decía, oye, mira, tengo esta idea para ti, me gustaría que intentáramos ir por este lado, por otro, tal. Vamos a incluir estos suplementos por esta razón, no sé cuántas, tal, tal, tal. Pero indirectamente no le hablé de calorías. ¿Por qué? Porque semanas antes me comentaba, Miguel Ángel, tío, yo soy un tío que siempre ha estado súper fino. Pero es que a día de hoy me encuentro como nunca de fino. Estoy súper bajo de grasa, dentro de unos rangos evidentemente controlados por nosotros eh, y por su club, por supuesto, pero que está el tío rajadísimo, con un nivel de rendimiento brutal. Hemos tenido mala suerte con la parte de la lesión, pero con un rendimiento espectacular. ¿Qué pasa? Que él no quiere perder eso. Y yo tampoco quiero que lo pierda, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo detrás. Ya son años trabajando con este jugador y no quiero que en un momento de composición corporal y de rendimiento que se encuentra súper bien, ahora yo por subirle o por decirle, simplemente por decirle, oye, mira, pues vamos a incrementar las calorías porque acuérdate que el año pasado y el otro estuvimos haciendo esto, tal, tal, tal. No quiera contaminarle la cabeza con eso. ¿Qué hice? Ok. Oye, mira, vamos a empezar a meter estos alimentos, estos suplementos, tal, pero indirectamente, aquí lo veis, 300 calorías más de media en base a su gasto energético basal. Esto no es lo que consume mi jugador o este jugador en un día, consume bastante más, ¿vale? Esto es simplemente un dato que yo manipulo para que el resultado final en cuanto a las calorías que necesita sean 300 más, ¿vale? Es un cálculo que yo hago con mi software. Y él no lo sabe. A no ser que él se haya hecho las fotos de cada día, de cuántos macros, bla, bla, no lo va a hacer, porque no lo va a hacer. Pero él no sabe que está consumiendo 300 calorías más. Y está igual, de composición corporal, de rendimiento, de sentirse brutal, ¿vale? O sea que por ahí, interesante ese aspecto. Punto número 2. La gestión del apetito en fase de fatiga competitiva o fatiga física, vamos a decir, por cúmulo de, lo que te digo, trabajo, carga de entrenamiento, presión, llámalo como quieras, ¿vale? Suele pasar, ¿vale? Suele pasar. ¿Cuál es el problema verdadero? Que al bajar el apetito, no tenemos en cuenta que las demandas energéticas, perdón, son más altas. Esto es así. ¿Y qué ocurre? Que si ya de por sí al jugador le cuesta llegar a los requerimientos energéticos, que eso es algo que está demostrado a nivel científico, cuando hay una supresión, perdón, del apetito por la fatiga acumulada, todavía va a llegar menos. Es decir, va a comer incluso menos. Y eso me he dado cuenta en bastantes jugadores, más de lo que me gustaría, haciendo un trabajo extraordinario durante el año y llegar un momento en el que cambia la temperatura, ahora hace un poco más de calor, no me entra la comida, no sé cuántas, pito y flauta. Y digo, ostras, pues si ya nos ha costado entrenar el sistema digestivo para llegar a esos requerimientos de energía que antes no llegaba, ahora vamos a dar 3 pasos atrás. No nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Estamos en un punto bueno. Hemos entrenado mucho, como digo, la parte del sistema digestivo, la parte de concepto, la parte del por qué hacemos las cosas. Y ahora, ¿cómo hacemos para no retroceder? Pues sencillo. La ingesta líquida y semisólida, que de alguna manera son atractivas pues, por textura, por los sabores, por los alimentos que configuran esas ingestas, que suelen ser algo distinto a los que habitualmente metemos, pues como que le da ese punto de sorpresa en la dieta de decir, ostras, pues mira, hace tiempo que no como esto y fíjate ahora que yo pienso en todo, pienso en qué tipo de alimentación es más idónea en base a la temperatura a la que nos encontremos. A nadie le va a apetecer, o no a mucha gente le va a apetecer comerse un plato de legumbres caliente en agosto, que oye, que son plenamente válidas, pero apetece quizá a lo mejor esa legumbre, comérsela quizá en una ensalada, ¿no? Vale, pues esa chorrada, aunque no lo parezca, en esos snacks, esos postrecitos, ese precama que hacemos, esa ingesta inmediata a lo mejor después de un entrenamiento, cuando tenemos poco tiempo para ya cenar y eso, pero necesitamos algo ahí, ese tipo de cosas y esos detalles molan mucho porque yo, a nivel más técnico, digo, vale, pues de aquí rasco 200, de aquí 300, de aquí tal, y yo voy manipulando un poco para que la caloría no se nos baje, atendamos las demandas energéticas, pero que el jugador se lo vaya comiendo de manera más sencilla. Y es una cosa que os aconsejo que os apliquéis a vosotros.
De decir, pues, oye, pues a lo mejor en vez de este sándwich, pues me voy a hacer un bol de yogur vegetal con muesli y con plátano, por ejemplo, ¿vale? El timing también es muy importante cuando, cuando el hambre es mayor y no cuando toca comer, ¿de acuerdo? Es decir, yo a mis jugadores digo, vale, pues cuando, yo siempre les digo, te quiero subir un poquito las calorías. Dime de qué ingesta de las que tenemos planificadas puedo apretarte un poco más. Es decir, apretarte más es subirte la comida. Pues, Miguel Ángel, yo creo que en la cena es la más factible. Perfecto. Ahí. ¿Me convendría a lo mejor subírsela, imagínate, en el mediodía? Posiblemente. A lo mejor está más cerca del entrenamiento, me interesa un poco más esa ingesta, pero a lo mejor mi jugador no lo admite. Pues no pasa nada. ¿Qué es lo que yo siempre os he dicho que nos interesa por encima de todo en la parte de alimentación? Llegar a los requerimientos energéticos al final del día. Podemos optimizar más si ponemos X gramos de carbohidrato previo al entrenamiento, X gramos de carbohidrato post-entrenamiento, pero son detalles. Al final del día, si necesitas 3.500, tienes que comerte 3.500. Sí o sí, si es con ingesta semilíquida, semisólida, lo que tú quieras. Ahora, analízate y di, vale, ¿dónde puedo subir yo un poquito más los requerimientos para que esto al final no me coge de la cena, del desayuno? Perfecto, así lo hacemos, o así lo deberías de hacer, ¿vale? Uso de alimentos altamente palatables sin comprometer la calidad nutricional. Esto también puede ser un poco cuestionable, en el sentido de somos muy puristas con, y más ahora con lo que se habla por todos lados, el tema de la calidad de alimentación, que si el envejecimiento, que si la longevidad, que si cómo afecta a la fisiología, que si Vale, eso es una cosa que escuchamos, pero ¿en qué grado no lo podemos aplicar a nosotros? ¿Vale? Yo muchas veces digo, a mí me encanta pautar el arroz rojo, ¿vale? Porque tiene unas características, tal, y me gusta combinarlo con X alimentos, ¿vale? Eso me gusta a mí. ¿Por qué? Personalmente me gusta, eso lo quitamos de la ecuación. A nivel de calidad nutricional, le veo algo extra al arroz común o incluso al arroz integral, pero ¿en qué grado mi jugador se lo va a comer? Miguel Ángel, no encuentro el arroz rojo. Miguel Ángel, me compro el arroz rojo y no me mola nada. Vale, pues entonces vamos a intentar buscar llegar a esos requerimientos energéticos a veces de la manera que sea. Y de la manera que sea me refiero, si tú por la razón que sea no eres capaz de llegar a 250 gramos o 300 gramos de carbohidratos diarios, netos de nutrientes, a través de alimentos saludables, podríamos coger un porcentaje de eso y introducirlo a través de gominolas, zumo de manzanas de Tetrabric de toda la santa vida, con sus azúcares, con todas sus cosas y alguna cosa, incluso alguna elaboración dulce extra. ¿Cuántas veces he tenido que recuperar o intentarlo a mis jugadores pautándoles helado en una ingesta post partido? Así de veces. ¿Por qué? Miguel Ángel, tío, no me entra, es que no me entra, se me cierra el estómago y tal. Bueno, venga, vale, vamos a intentar meter de esto un poquito menos y te pongo un postre que te encante. ¿Qué helado te gusta? Me gusta el Ben Jerry. Venga, perfecto, te lo cuadro y se lo cuadro. ¿Es el mejor alimento del mundo después del partido? Pues si eso le ayuda a recuperarse, sí. ¿Cargado de azúcar? ¿Cargado de conservantes? ¿Cargado de grasa? Sí. ¿Me ayuda a recuperarte? Sí. Cómetelo. Y esto le puede romper la cabeza a mucha gente. Ojo, te lo está diciendo una persona profesional como yo, que soy súper purista con la parte de calidad de alimentación, compramos estos alimentos aquí, intentamos que esto sea así, y las planificaciones que yo hago, os lo puede decir cualquier jugador que esté aquí, que esté trabajando conmigo. Vamos a un nivel extra sobre todo ese aspecto, pero hay veces que hay que atender a las demandas y hay que hacerlo sin ningún reparo. Y no veamos mal el consumir alimentos azucarados, altamente palatables, para introducir esos carbohidratos. Porque si veis cómo se alimentan los jugadores de fútbol americano, los jugadores de rugby, para recuperarse qué es lo que comen antes de un partido o después de un partido, os asustaríais. Y yo he visto, dependiendo un poco de la posición, pues hay jugadores de rugby eh, que físicamente son unos avionacos, son un muro de masa muscular con un porcentaje de grasa bajo, tíos potentes, fuertes, y tampoco lleva una alimentación tan purista como intentamos hacerla. Y de salud se entiende que están bien, ¿vale? Así que por ahí, dicho queda. Un punto crítico.
por llamarlo algo sutil, porque tiene para mí muchas veces un nombre quizá más soez, que no voy a decir por aquí, por respeto y por educación. Comer sin hambre es, puede ser un poco complejo, vamos a decir, pero al final es algo que se puede entrenar. ¿Cómo? Con esto añadido, con esta estrategia y con esta manera de ver la alimentación o la nutrición deportiva en este caso, ¿vale? Que es muy importante ese concepto. Nutrición deportiva va un poquito más allá de meramente cuadrar macros, hay que saber un poco interpretar las señales que nos dan los deportistas, al menos desde la perspectiva profesional, para intentar darle todas las herramientas que existan para que el rendimiento se acabe dando, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hablaba sobre todo del tema de esas ingestas líquidas y semisólidas. Este es el ejemplo real de un jugador mío que después de un partido tiene una pauta de suplementación y tal, pero después, que esto ha sido un ajuste que he hecho esta mañana, después del partido habitualmente comíamos algo sólido y aquí hoy hemos tenido que meter, para este fin de semana hemos tenido que meter un batido de bebida de avena con plátano y miel, que va a sustituir seguramente a un suplemento que no se puede tomar porque X razones, pero sí necesito recuperarlo igualmente. Y aquí, pues ya ves, plátano, miel, hay azúcares, fructosa, carbohidratos complejos a través de la avena, en fin, hay cosillas, ¿vale? Quería traerlo como ejemplo para que lo vieseis. Tercer punto, nutrición para aumentar la intensidad neuromuscular, que es un concepto muy, muy, muy ambiguo, seguramente muy mal expresado, pero bueno, más o menos para que me entendáis. Esto va mucho más allá de lo que ya sabemos que interfiere, o cómo interfiere en este caso el glucógeno muscular, que ya sabemos que es la reserva energética que tenemos almacenada en nuestra masa muscular y en el hígado, ¿vale? Em, esa capacidad que tenemos de mantener esa intensidad a nivel neuromuscular, que son, por así decirlo, esas conexiones, ¿no? Que se generan nivel interno en el cuerpo, tiene mucho que ver con la capacidad, por ejemplo, de cómo el cuerpo dispone de esa energía para realizar acciones de alta intensidad, como puede ser un sprint de manera repetida, de manera reiterada en un partido, por ejemplo, ¿vale? Eso evidentemente lo hacemos, por supuesto, o se consigue, no que se consiga, sino que puede mermarse mucho si la alimentación no es correcta, ¿de acuerdo? Que el glucógeno lo entendemos de manera sencilla, porque yo siempre lo explico a vosotros de manera sencilla, que es una fuente de energía que nos predispone a ser más potentes, pero luego también tiene un factor intrínseco, muchos, ¿no? Pero uno de ellos es esa parte, ¿de acuerdo? Y sobre todo, los déficits, pequeños déficits energéticos afectan a fomentar un poquito más esa fatiga central y eso, fatiga del sistema nervioso, etcétera, y eso hace que también tomemos peores decisiones, que eso también es una cosa que me había escuchado decir muchísimo y no me cansaré nunca de decirlo, porque a fin de cuentas, si no te damos una alta disponibilidad energética, tú dime simplemente cómo vas de preparado a un partido. Si energéticamente no vas bien, es que es muy, muy probable que te salga mal, muy probable. Y luego también los ajustes de carbohidratos en función del perfil del jugador, si es más explosivo, si es más posicional, es decir, si la distancia recorrida y el número de acciones de alta intensidad, pues difiere mucho entre ellos, evidentemente no van a comer lo mismo. Ninguno de mis jugadores come exactamente igual. Se pueden repetir patrones porque coincidan, oye, pues en posición, en peso, en composición corporal, en objetivo. Bueno, podríamos más o menos compararse, pero aún así se pueden acercar, pero no van a ser nunca clavados en la vida. El ejemplo más claro, ¿va a comer lo mismo un portero que un mediocentro? Evidentemente no. Pues así, quitando al portero, que es un caso un poco más peculiar, el resto de jugadores, yo he visto, por ejemplo, centrales que por su manera de moverse, de jugar, de ver las cosas, para una misma posición, la diferencia, creo que lo enseñé, sí, lo enseñé en la charla anterior, de un jugador profesional y un jugador amateur que se convertirá en profesional muy probablemente, la diferencia en calorías, el amateur era mucho más, o el jugador en formación, era mucho más alta que el profesional. Es la misma posición. O sea que por ahí lo dejo, ¿vale? El punto diferenciador en este sentido, conectar, o intentar conectar a nivel de concepto y a nivel de estrategia esa parte de nutrición con cómo interviene en la toma de decisiones y evidentemente tener un buen ecosistema, vamos a decir,
a nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. Igual que, por ejemplo, lo hace la nutrición, también lo hacen algunos suplementos, siempre y cuando te sienten bien. ¿Cuál es uno de ellos? La cafeína. La cafeína, en definitiva, tiene ese punto de, bueno, y si lo combinamos con un poquito de taurina, nos da ese punto de foco, esa capacidad. Oye, son ayuditas que están ahí, que si las toleras bien, funcionan de la misma maravilla, ¿vale? Pero en la vida te va a funcionar bien la cafeína con taurina si no tienes ese aporte energético. Quiero dejarlo claro, aunque parezca una obviedad. Punto número 4. Esa estrategia antifatiga, lo que os decía, obsesión por la parte de la recuperación. Eh, o sea, el motivo de reducir la fatiga no es solamente fomentar esa parte de la recuperación, que evidentemente también, ¿no? Sino que, lo que os decía, y este es el spoiler que os hacía antes, introducir días algo más alto en carbohidratos, aunque no haya partido. Este ejemplo de aquí es el lunes de un jugador mío de la semana que viene que no entrena. Aquí no hay ninguna pauta, aquí tiene todas sus comidas, ¿vale? Aquí a lo mejor debería estar un entrenamiento, incluso a lo mejor antes de esta ingesta, por aquí arriba, ¿vale? Y no hay entrenamiento. En cambio, yo le tengo pautado esta cantidad de calorías, que fijaros que aquí está 723 calorías por encima de lo que necesitaría habitualmente para ese día. ¿Pero por qué? Porque es un jugador que me viene arrastrando un poquito de fatiga, no hemos tenido muy buenas sensaciones este año, una serie de requisitos que a mí me hace tomar la decisión más acertada de decir, bueno, no va a competir, perdón, no va a entrenar. Yo te inicio la semana con una alta disponibilidad energética, más si cabe de lo que habitualmente tienes, para que el martes, cuando vayas a entrenar, vayas con la máxima garantía. Son detalles que, evidentemente, si conoces un poco el contexto del jugador y sabes cómo puede funcionarle este tipo de estrategia, pues evidentemente hay que aplicarlas, sí o sí, ¿vale? El ajuste de sodio y líquido en las semanas con altas cargas más viaje y más ahora que empezamos a tener más temperatura, la tasa de sudoración es mayor, la pérdida de sale de electrolitos por el sudor es mayor, pues evidentemente hay que tener muy presente eso. El sodio, recordamos que no es simplemente añadirle sal o más sal a la comida, como se habla por ahí, que es que no es así, ¿de acuerdo? Que no es así, porque al final es interesante consumir sodio, que es una persona, que un jugador que se alimente bien, que consuma un buen porcentaje de su alimentación basado en vegetales integrales, ya tiene los requerimientos de sodio cubiertos. Importante esto, ¿vale? Que vosotros sois deportistas de rendimiento, que no sois personas que trabajan la estética o que... Olvidaos de eso, ¿vale? Olvidaos de eso, que hay mucha contaminación, mucha infectación, si existe la palabra, a nivel mental sobre estrategias que incluso mis jugadores a mí mismos me preguntan. Y no es que me indigne, porque yo entiendo que al final estáis en redes sociales y veis muchas cosas y también veis muchas tonterías, ¿de acuerdo? Nadie que se dedique al deporte de rendimiento de verdad, que conozca la fisiología en profundidad, que tenga una expertise en esto, te va a decir que te levantes por la mañana y le añadas sal al agua. No lo dice nadie. O sea, nadie que entienda o que se rija por el método científico, que sea una persona profesional de verdad en esto, ¿de acuerdo? Todo lo que sea fuera de eso, cuestionároslo mucho. No un poquito, como lo que puedo decir yo, que intento siempre tener la información más actualizada, con mis errores, por supuesto, y con todo eso. Pero le pongo la intención máxima de transmitiros la información que existe de verdad para que mejoréis de verdad. Así que bueno, ya te digo, por ahí está un poco ese tema. Y luego también el uso de la cafeína periodizada, no diaria, esto también es muy importante. El cafelito antes de entrenar está bien. Mm, yo he visto muchos, imaginaos, ¿no? Muchos contextos de jugadores que por mucho que yo quisiera, al final hay que dárselo. Hay que darle el café porque si no, pues no se espabila, no rinde, estamos adheridos a eso, lo tiene con una especie de ritual y bueno, para mí el uso de estimulantes no es que me encante, lo utilizo por supuestísimo el día de partido, incluso algunos días de alta intensidad que sé que a lo mejor están ya en días avanzados en la semana, pues queremos rendir, queremos estar bien, pues a lo mejor lo utilizamos, pero tomarlo por norma ya, porque es que sin el café no sé vivir, míratelo, ¿entiendes? O sea, tú no puedes depender de una sustancia para rendir.
Eso tiene que ser así y debe de ser así, porque cuando verdaderamente la utilices y si en algún momento, por la razón que sea, la temporada es muy larga y yo cada año me sigo sorprendiendo de qué tipo de estrategias no han ido bien sin contar con ella ni siquiera contemplarlas, pues a lo mejor la cafeína, cuando tengamos que tomarla por la razón que sea, pues la dosis tenemos que subirla un montón porque eres muy tolerante a la cafeína y tal. Hay muchas cosas ahí, así que por ahí no aconsejaría que la utilizaseis diariamente. Y si la utilizáis diariamente hay que mirarlo, ¿vale? Una cosa que hay que enfatizar bastante, a ver, el concepto de recuperar mejor es importante, es decir, tienes que intentar sí o sí recuperarte cada vez mejor para llegar mejor al entrenamiento, pero sobre todo es que entiendas que tú vas a recibir siempre estímulo a través de los entrenamientos y tienes que llegar con la mínima fatiga posible al día del partido. Míralo por esa parte, es decir, ¿recuperarme mejor? Sí, vale, pero voy a ir un paso más allá. ¿Cómo de fatigado yo estoy? Porque yo me puedo recuperar mejor haciendo esto o intentarlo y no dar muy buen resultado. Ese es un poco el punto que quiero que también veáis. Punto número 5. Nutrición en semanas con minutos irregulares. Vale. Tenemos, digamos, ese factor olvidado, ese ítem que no tenemos mucho en cuenta y es jugadores con pocos minutos. Si juego poco, como menos. Si como menos, pierdo forma. Pero a lo mejor me necesitan para el fin de semana que viene porque hay más bajas de la cuenta por lesiones, por tarjeta, por lo que sea. ¿Ahora qué? Yo muchas veces se lo digo a mis jugadores. Miguel Ángel es que seguramente baje, o sea, no juegue de inicio y juegue tal, no pasa nada. En lugar de cargarte o en lugar de cargarle hacerle la carga de carbohidratos, imagínate 24 horas previas 20 horas previas, pues a lo mejor se la hago 12, 16 horas previas. Es decir, una de las ingestas que habitualmente metíamos, pues, digamos, de cara a la carga, pues la dejo como ingesta normal y la siguiente, y ya hasta el momento del partido, si metemos la ingesta habitual. Es simplemente ajustar un poquillo. Hoy me decía un jugador, Miguel Ángel, tío, este fin de semana un partido súper importante, salgo de inicio, también tiene un contexto complicado él y tal. Claro, él me lo dice con una motivación bestial de decir, tío, como diciéndome, Miguel Ángel, todo que está a tope, haz lo que sea, y muchas veces yo pienso, digo, haz lo que sea, ¿qué más se puede hacer? Pues se puede hacer. Justo de aquí empezamos a cargar incluso 48 horas previas, es decir, ya que él se convenza de decir, Dios, 2 días antes ya me estoy preparando para este partido que es tan importante y tan decisivo y tal. Pues por mi parte lo tiene. Importante ese aspecto. ¿Que no? Pues evidentemente buscamos otra alternativa, ¿vale? El jugador que juega muchos minutos, que lo juega todo, que está a tope, que entrena, que no sé cuántas, ¿qué tal? Hay que intentar que, por falta de apetito, lo que habíamos antes, por tal por cual, nunca esté en un déficit. Nunca. Puede ser que algún día aislado por lo que sea, vale, pero hay que intentar compensarlo a los días siguientes. Es extremadamente importante que no se dé una deficiencia de energía en esta fase, ¿vale? A nivel de estrategia, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto de los planes duales te lo he puesto a ti que estás viendo este vídeo para que también tengas alternativas. Yo, por ejemplo, todo esto que veo aquí de estrategia, ¿vale? Que os enseño, eso lo hago yo de manera casi automatizada en mi software, ¿vale? Pero bueno, si tú no tienes esta herramienta, evidentemente, pues puedes incluso planificarte ¿qué debería de comer? Si habitualmente cuando no juego de inicio y son 15 minutos o 20 minutos, pues me voy a ajustar esta planificación. Para los partidos que sí o sí, o que juego de inicio, voy a tener este plan preparado para cuando yo sepa esto, implementarlo. Por ejemplo, yo en este caso, como monitoreamos todo en base al gasto, pues esto no se va a dar. Es decir, los jugadores no tienen dos planes. Tienen un ajuste semanal, diario, sobre lo que tienen que comer en base a lo que vaya ocurriendo, ¿vale? Ajustes inmediatos por partido, ajustes, perdón, inmediatos por post partido, según la participación de verdad, ¿vale? El post partido muchas veces lo podemos normalizar, pero yo, por ejemplo, aquí os he señalado la carga metabólica que yo puedo más o menos ver en base a lo que se supone que va a jugar mi jugador y la carga metabólica real, el gasto que tenía planificado y el gasto real, ¿vale? Ese gasto real es el dato que yo me baso para ajustarle en tiempo real lo que necesita comer después del partido, ¿vale? Porque si tuviese que comer en base a lo que se supone que iba a gastar, pues hay una diferencia de 300 calorías. Importante eso, ¿vale? Esos detalles son muy importantes, aunque no lo parezca.
Y también, por supuesto, con toda la composición corporal sin interferir con el rendimiento. Miguel Ángel, estamos a 8 jornadas, me encuentro un poco pesado, tío. Me gustaría hacer algo, tío. Afinarme, algo. Vamos a verlo. ¿Cuánto margen tenemos para bajar? Pues bueno, voy a intentar ver si puedo bajarle 200 calorías, no mucho, y los días de partido a lo mejor en vez de cargarlo 16 horas lo cargo 20 y tal que cual. Siempre pensando que rinda al máximo el día de la competición, el día de partido, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto que sí. ¿Es lo más recomendable? Probablemente no. Y si no tienes a nadie que te apoye en este sentido a nivel de nutrición, pues evidentemente no lo hagas, porque seguramente vas a cometer un error que te puede ser que te salga bien y tengas esa suerte, pero es muy probable que te salga mal, ¿vale? Penúltimo, suplementación estratégica y no genérica. Muy interesante. Consumo de creatina para todo el mundo. Todo el mundo tiene que consumir creatina, claro, es que si no consumes creatina, no estás puesto en los protocolos de suplementación para deportistas de rendimiento, te estás dejando de lado ahí un súper suplemento y ¿cómo no vas a consumir creatina? ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? No es que la gente habla mucho de la creatina, que está muy demostrado científicamente, ¿vale? ¿Tú lo necesitas verdaderamente? ¿Sabes cómo te impacta a ti la creatina? Muy poca gente lo sabe. Muy poca gente sabe verdaderamente cómo le impacta. Y bueno, ahí lo voy a dejar. Bien, ¿cuándo introducir los suplementos y cuándo retirarlos? Que es lo que decía al principio de la charla. ¿Por qué, por ejemplo, ahora, por temas de, yo qué sé, exposición al sol? Es probable que empecemos ya, de hecho yo ya he quitado alguna vitamina D porque ya, por ejemplo, no la necesitamos por el estilo de vida que tiene el jugador, ¿no? Oye, pues mira, me gusta ponerme al sol un poquito, tal que cual, perfecto. Quitamos la vitamina D y fuera. Eh, Betalanina, pues mira, llevamos tomándola, yo qué sé, ya 12 semanas. Pues venga, vamos a intentar quitarla, evidentemente, porque ya, pues no sé, no te hace falta, yo qué sé. Ejemplos absurdos, pero que, o un poco absurdos para que lo entendáis, ¿vale? Es decir, no siempre hay que consumir los mismos suplementos todo el año. Hay algunos que podemos mantenerlos por comodidad, la proteína whey, cafeína quizá en algún momento y tal. Em, pero bueno, pues si hay, yo qué sé, suplementos con alto contenido en carbohidratos que unos no aportan sales minerales y electrolitos y otros no, pero esos que no aportan tienen una configuración interesante para meterlo perdón, pre-partido, pues a lo mejor ahora sí es interesante meterlo y dejar esa sal y electrolitos para la mitad o sea, para el descanso del primer tiempo, por ejemplo, ¿vale? Esto evidentemente es importante. ¿Cómo evitar la dependencia de la cafeína? Es simplemente ciclándola, ¿vale? Es muy importante esto, dejarla siempre en momentos puntuales para cuando verdaderamente le vayamos a sacar rendimiento. Y, por supuesto, como siempre, de nuevo, aunque sea reiterante, la adaptación individual según la carga competitiva. La suplementación al final, si juegan más minutos, pues evidentemente va a necesitar posiblemente un protocolo más completo que si habitualmente sale de suplente. Entonces, pues de alguna manera no va a ser en ningún caso lo mismo, ¿vale? Se pueden parecer, pero las cantidades, por ejemplo, que es lo más relevante, van a cambiar mucho, por supuesto. A lo mejor no necesitas tomarte un recovery después de un partido si juegas 15 minutos. Me jodas. Y el último, la preparación nutricional para partidos decisivos, que es algo parecido a lo que he comentado antes. ¿Merecería la pena hacer un ajuste de carga de 48 horas previas antes de un partido? Y en un momento en el que nos encontramos, final de temporada, donde se deciden tantas cosas, pues depende de ti. Eso va a depender un poco de cómo te encuentres, no es necesario, pero que como ampliar la ventana de esa preparación previa al partido, puedes hacerla sea 48 horas antes, se puede hacer sin problemas, ¿vale? Yo lo he hecho y de hecho hoy he planificado una así. Y como comentaba, y escúchame, sin miramiento. Estrategia intrapartido individualizada, que eso al final también es importante. A lo mejor este jugador que, pues bueno, un partido importante y tal, pues sabe que seguramente en el descanso de este partido va a tener suplemento por si acaso que antes no contemplábamos. ¿Por qué? Pues a lo mejor un chicle de cafeína, que antes ni siquiera lo hayamos nombrado porque no lo necesitaba, pues ahora ya se lo he dicho, oye, mira, se lo dije al principio de semana, píllate esto, que esto al final es que lo tienes en la casa, que lo gastas bien, que no, lo cierras bien y se queda ahí. Pero por si te hiciera falta, un chicle con cafeína puede ser interesante. Llévatelo. Ya lo tienes en la mente. Ostras, pues mira, pues si me noto un poquito bajito, me lo tomo y tal. Ten preparado isotónico o gel. Depende de cómo te encuentres a nivel de hidratación total, pues mete esto y mete esto por esto y por esto. O sea,
Eso es importante también valorarlo, ¿vale? Hay jugadores que ya conozco, vamos, como la palma de mi mano, y sé que de alguna manera eso lo podemos normalizar, ese protocolo intrapartido, casi todo el año, porque sé que de alguna manera lo que le sienta bien, con lo que él se encuentra cómodo y lo largo, etcétera, ¿vale? Y rutinas prepartido que reduzcan ese estrés digestivo. Ya sabemos que eso es muy, muy importante, que la barriga esté en línea. Siempre en línea con lo que estamos buscando, que es aporte energético sí, pero no mucho trabajo a nivel digestivo. Si no, no estamos verdaderamente haciendo nada, porque al final ir a un partido hinchado, ahí como muy pesado y muy tal, es un partido tirado por la borda, porque las sensaciones, al menos de inicio, son fatales. No entras, es que no entras, te encuentras ahí como pesado, como medio ahí nublado y tal, y cuesta mucho arrancar. En cambio, si vas ligero, con tu ingesta previa, esas 4 horas, 3 horas y media, 4 horas previas al partido, la última ingesta sólida, luego te vas hidratando con alguna bebida con carbohidrato o con agua, con tal, pues macho, la digestión, por ejemplo, es interesante. Pero ¿qué pasa el día de antes? Esa noche previa al partido, que hay que meter carbohidratos sí o sí. Pero ¿cuál meto? ¿Cuál me sienta menos pesado? ¿Cuál me va a favorecer más la digestión? ¿Cómo voy a organizar yo la hora de la comida respecto a que me voy a dormir para que verdaderamente descanse? Porque mañana es un día importante. Eso hay que repetirlo continuamente y constantemente, porque si no, no estamos haciendo nada verdaderamente con una carga de carbohidratos, ¿vale? Así que chicos, muy importante, muy importante. Y perdonadme la expresión, no me gusta ser soez, ni muchísimo menos. Y si alguien me tacha de maleducado, pues bueno, lo asumiré, pero no la caguéis ahora. Ahora no es el momento de cagarla. Ahora es el momento de implementar cosas, pequeñitas cosas, pero que verdaderamente merezcan la pena y que os focalicéis en esas. Rituales previos al partido, cualquier cosa que suponga un bienestar emocional, que no genere tampoco mucha historia, que sepa hacerlo, que sepa desarrollarlo y que tú sientas que te va a servir, hazlo. Esa comida post partido, que posiblemente ahora, de siempre la comida más importante de la semana, para mí, pero ahora es todavía más. Ya tendrás tiempo de salir, ya tendrás tiempo de tal. Ahora céntrate en terminar bien la temporada y hacerlo lo mejor posible, porque ahora es la fotografía. La fotografía de que lo que se queda, quien se tiene que quedar de la información tuya, la fotografía es ahora. Y tienes que acabarla como un señor, haciendo las cosas de pe a pa perfecto. Y eso implica que físicamente estés como un avión. Y olvídate de chorrada. Es el momento de hacerlo ahora, ¿vale? Chicos, muchas gracias por... Como has podido ver, dentro del programa FFR contamos con un profesional como la copa de un pino para ayudar a nuestros futbolistas a tener bien optimizada toda el área nutricional. Es muy importante que tengas esto en cuenta, porque si simplemente estás entrenando y estás olvidando el resto de áreas, puede que eso haga que no avances con la rapidez que a ti te gustaría, ni consigas los resultados que a ti te gustaría ver dentro del terreno de juego. Lo dicho, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si quieres más información del programa, recuerda que en la descripción de este vídeo tienes un pequeño link a mi WhatsApp personal. Escríbeme, que sin compromiso estudiaré tu caso, y recuerda, dale like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.